Hoy estudiaremos el tema creados para servir, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Mary fue una jovencita que nació en 1861, en una época donde sobrevivir a la niñez y a la juventud era muy difícil. 2 semanas antes de cumplir 13 años, el 29 de septiembre de 1874, Mary Andrews zarpó de Boston, Massachusetts, con su padre, John Nevins Andrews, y su hermano Charles, de 16 años, para una asignación como misioneros en Suiza. El padre de Mary fue el primer misionero oficial enviado al extranjero por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero muchas veces pasamos por alto que Mary automáticamente se convirtió en la primera mujer adolescente misionera de nuestra iglesia. La madre de Mary murió cuando ella tenía apenas 10 años, por lo que Mary se hizo cargo de las tareas domésticas cuando se establecieron en La Cour, en Suiza. Ella y su hermano estudiaron francés con un tutor durante horas, todos los días excepto los sábados. Los Andrews llegaron a ponerse de acuerdo y dijeron que no iban a aprender bien el francés si no dejaban de hablar inglés. Así que el trato que tenían era que hablarían inglés de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde. Solo 1 hora al día. En esa hora, Mary y su hermano Charles se ponían a hablar en inglés todo lo que podían, porque después volvían a hablar en francés. Después de que la familia Andrews llevaba un poco más de 1 año de vivir en Suiza, el dinero para la comida se fue terminando. A lo largo del año, el padre de Mary había escrito 6 tratados diferentes en francés y había gastado la mayor parte de sus fondos en imprimir estos folletos misioneros. Entonces, además de los trabajos domésticos y otras ocupaciones que Mary tenía, comenzó ella a trabajar recogiendo uvas en los viñedos cercanos de donde ellos vivían. Fue un trabajo muy duro. Apenas una adolescente, pero Mary estaba decidida a hacer todo lo posible para ayudar al pueblo de Suiza a aprender más sobre Jesús y de su pronto regreso. En 1876, la familia Andrews se trasladó a Basilea. Con la nueva casa que alquilaron, pues venía una criada que iba a ayudar con la limpieza y con la cocina. Así que a Mary se le redujeron un poco sus obligaciones, dejándole más tiempo para ayudar a su padre en todos los proyectos editoriales que ellos tenían para hacer folletos para predicar el evangelio. Con el tiempo, el francés de Mary llegó a ser tan perfecto, tan bueno, que comenzó a trabajar como correctora de la revista Señales de los Tiempos, que se publicaba también en francés ahí en Suiza. El profesor Aufranc, que fue el profesor de los Andrews de francés, él se jactaba de decir a la gente que Mary hablaba francés como si fuera una niña francesa. También lo hablaba. Los elogios de este maestro hicieron sentir bien a Mary y pues por era una recompensa a la diligencia que ella había puesto en aprender este idioma. En 5 años, Mary se había desarrollado como una invaluable asistente editorial y correctora de pruebas para la revista y como un apoyo emocional para su padre. Desafortunadamente, en 1878, Mary enfermó gravemente de tuberculosis. En el mes de septiembre, el pastor Andrews fue llamado para que fuera a Estados Unidos a presentar un informe en el Congreso de la Conferencia General, que se celebraría en el mes de octubre en Battle Creek. Cuando salió de Europa, Andrews se llevó a su hija con la esperanza de que en el sanatorio adventista de Battle Creek fuese atendida y sanada
En ese entonces el sanatorio estaba siendo dirigido por el doctor Kellogg, pero el diagnóstico fue desgarrador. No había cura. En contra de las indicaciones médicas, su padre cuidó amorosamente de ella, hasta que a las 4:30 de la mañana del 27 de noviembre de 1878, su querida hija Mary murió. Tenía 17 años. De esa manera, Mary fue la primera misionera adventista del séptimo día en dar su vida en servicio misionero. A pesar de todas las dificultades que Mary enfrentó en su corta vida, no se dio a la desgracia, no cayó en ansiedad ni en depresión. Ella entendía que había sido creada para adorar a Dios. Había sido creada para hacer sonreír a Dios. Y por medio de su servicio estaba segura que lo lograba. Había sido creada para servir y sirvió a Dios hasta las últimas consecuencias. Tú y yo fuimos creados para adorar y para servir a Dios. Mary tenía clara la misión en su vida con 12 años. ¿Y tú? ¿Todavía no sabes quién eres? ¿Qué haces aquí en la iglesia? ¿Qué haces de tu vida? Recuerda, en última instancia fuiste creado para adorar al Señor. Y Dios hoy en día está buscando verdaderos adoradores, dice el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los verdaderos adoradores son aquellos cuya adoración emana del corazón y no simplemente del culto. Ese culto que esencialmente lo tenemos en formas, en rutinas que realizamos aquí en el templo. Mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, el Padre no es un Dios remoto que no se preocupa por sus hijos, como creen los deístas, sino que se interesa individualmente por cada uno de nosotros. La salvación no es el resultado de nuestros débiles esfuerzos que buscan a un Dios indiferente. Nuestra salvación es resultado de los incansables esfuerzos de un Padre Celestial que con compasión nos busca a cada uno de nosotros. Adorar a Dios es más que cantar y orar, es entregarnos por completo al Señor. Como dije anoche, en este mundo o le servimos a Cristo o somos del diablo. A veces uno le pregunta a algún joven, ¿y cómo está? Ahí estoy más o menos con un pie adentro y uno afuera. Ese es un vil engaño. Si tú sientes que estás con un pie adentro y uno afuera, en realidad estás con todos tus pies afuera. Tienes que tomar la decisión de servir al Señor, porque para eso fuiste creado. Pablo, después de pasarse 11 capítulos en el libro de Romanos tratando de explicarnos qué es la gracia del Señor, nos insta a que nos entreguemos totalmente a Dios, nuestras vidas en adoración. Les leo Romanos capítulo 12, versículo 1 de la versión del lenguaje sencillo. Me encanta esa versión, Romanos 12, 1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como Él o como se le debe adorar. ¿Cómo se le adora a Dios? Con una vida de servicio. Esa es la verdadera adoración. Venir a la iglesia es bueno.
Ir a la pequeña congregación es importante. Participar de los ministerios de la iglesia, de los ministerios juveniles, es bueno. Pero todo eso carece de importancia cuando tu vida y la mía no han sido entregadas en servicio al Señor. A veces yo veo en las redes sociales a los muchachos cómo les encantan los campamentos y los congresos, y esa es mi vida, y qué lindo, y quiero vivir en campamento, y esto y lo otro. Invítenlos a dar estudios bíblicos. A Dios no se le sirven los campamentos, a menos que nosotros llevemos visita. A Dios se le sirve allá visitando de casa en casa, trayendo visitas a la semana de oración y a la campaña, hablando a la gente. Así se le sirve. Eso es disfrutar la vida cristiana. Amo el movimiento juvenil. Dice, nada más ir a acampar, el tufa pupú de vaca que se siente ahí. Eso es lo que le gusta. Ustedes sabían que uno de los campamentos es un olor que se siente. ¡Ay, qué rico! Dice, ese es el metano que emana de las heces de las vacas. Ese olor peculiar que se siente en el campo. Me encanta. Sí, pero todo eso es bueno, es necesario. Y yo entré a la iglesia de la edad de 10 años y he disfrutado y sigo disfrutando todo eso en los campamentos. Y es importante para que nuestros muchachos vayan. Por eso es importante que las iglesias apoyen ese tipo de actividades. Pero que también nuestros jóvenes entiendan que la verdadera adoración es servir al Señor. Sin servicio, tu vida como cristiano no sirve. Sin servicio. Anoche yo les conté sobre C.S. Lewis y él escribió en una ocasión: cuanto más dejamos que Dios tome las riendas de nuestra vida, más nos convertimos en nosotros mismos, porque Él nos hizo. Él inventó todas las diferentes personas que usted y yo estamos supuestas a ser. Continúa él diciendo: cuando me vuelvo a Cristo, cuando me entrego a su personalidad, es cuando por primera vez empiezo a tener mi verdadera personalidad. Es triste ver que ahora los jóvenes creen que son originales porque imitan subculturas y tribus urbanas modernas, porque se visten como el artista tal, porque cantan como el fulano, porque se pintan el pelo como la fulana, porque mueven la pelota como el fulano. Creen que así están siendo originales. Tristes imitadores y seguidores. Eso es lo que son. Somos originales cuando nos acercamos a Cristo. Tenemos nuestra verdadera personalidad cuando estamos frente a Cristo. Entiéndelo de una vez. Fuimos creados para ser amigos de Dios. Nuestra relación con Dios tiene muchos aspectos. Dios es nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro juez, nuestro redentor, nuestro Padre, nuestro Salvador y mucho más. Pero hay una verdad que es asombrosa. El Dios Todopoderoso anhela ser nuestro amigo. Romanos 5:11. Les leo en la versión La Biblia al Día, Romanos 5:11. Ahora tenemos la maravillosa alegría del Señor en nuestra vida, gracias a que Cristo murió por nuestros pecados y nos hizo sus amigos. Jesús mismo nos llamó amigos en San Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La palabra para amigos de este versículo último que les he leído no se refiere a una relación casual. Por ejemplo, en Facebook. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? 500, 600, 100, 1000, 3000, ¿cuántos? No se refiere a esa clase de amigos.
sino a una relación íntima y de confianza. La misma palabra era usada por los judíos para referirse al padrino de bodas o al círculo más cercano de amigos íntimos y confianza de un rey. En las cortes reales los siervos tenían que mantenerse a distancia del rey, pero los amigos de confianza del círculo íntimo disfrutaban del contacto cercano con el rey, del acceso directo y de información confidencial. Deja de buscar la verdadera amistad en el mundo. Búscala en Cristo. Dios quiere ser tu mejor amigo. El amigo que está en los momentos más difíciles, el único que te entiende, es un verdadero amigo, porque fue capaz de dar la vida por ti para que tú puedas ser salvo. San Juan 15:13 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Conocer y amar a Dios es nuestro mayor privilegio, y ser conocido y amado por Dios es el mayor placer que Dios tiene. Jeremías 9:24, en la versión Dios habla hoy, dice: si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud, pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Algunos se sienten orgullosos por los amigos que tienen, porque conocen alguna personalidad, porque cuando andaba haciendo política el presidente le dio la mano y se sienten, ya ni quieren lavarse la mano, ¿verdad? Porque se tomaron una foto con una de las mises que ha venido acá a El Salvador, se sienten grandes. Recuerdo en una ocasión, hace un par de años, cuando un influencer por ahí, pues desde las redes sociales, preguntó por los adventistas, y un montón, ¿verdad? Y felices, miren, el fulano ha preguntado por los adventistas y es famoso. ¿Pero de qué sirve? Dice Dios: siéntete orgulloso de conocerme a mí. Es de lo único que vale la pena sentirse orgulloso de ser amigo de Dios. Fuimos creados para servir. Efesios 2:10 en la primera parte dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras son su servicio. Cuando tú sirves a otros de cualquier manera, en realidad tú estás sirviendo a Dios y estás cumpliendo tu propósito de existencia, uno de tus propósitos de existencia. Lo que Dios le dijo a Jeremías también se aplica a nosotros. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aún antes que Jeremías hubiese nacido, Dios tenía un propósito para él como su mensajero, como su profeta, como su misionero. Dios ha asignado a toda persona un lugar para trabajar, una responsabilidad en su gran plan de salvación. Tú eres parte de ese plan. Entiende de una vez: has sido creado para adorar, has sido creado para ser amigo de Dios, has sido creado para servirle a Él y a la humanidad. Guillermo Carey es considerado el padre de las misiones modernas. Nació en Inglaterra en 1762. Desde muy joven, él mostró tener una inteligencia cuya sed de saber no parecía saciarse nunca. Especialmente a Guillermo Carey le fascinaban los idiomas. Trabajando como zapatero desde los 16 años, él siempre tenía algún libro para leer ahí entre sus zapatos. Hace poco pasábamos ahí por el centro de San Salvador y vimos esa enorme biblioteca y ese hermoso edificio que están haciendo ahí.
Y disculpen lo que voy a decir, ¿verdad? Pero es una pena aquí. Y yo le digo a mi esposa, qué inversión más triste. Un edificio para que nadie venga a leer. Porque los salvadoreños no tenemos una cultura de lectura. En lo que menos pensamos es en comprar un libro. Y sepan ustedes que los adventistas somos de la población los que más leemos. Y a veces ni la cartilla ni la matutina queremos leer. Guillermo Carey, él mantenía ahí un libro siempre en medio de los zapatos que él remendaba. Conocí hace poco a un hermano en Los Ángeles y él tiene un niño que lo primero que busca cuando entra a un supermercado es el área de los libros y le pide al papá, cómprame este libro. Y entonces una vez que salí con él le dijo, papá, pasó eso, y le dijo, pero es que siempre terminan rotos. ¿Y por qué lo rompe? Le pregunté yo al papá. No, pues sí, porque los anda leyendo. Agradezcale a Dios que rompe libros por eso, ¿no? Yo prefiero tener libros rotos por mis hijos, por estarles leyendo en la librera, que tener libros bien cuidaditos que nadie nunca ha leído. Tenía 18 años Guillermo Carey cuando se entregó a Cristo Jesús. Conocía la gran comisión, la sentía. Anhelaba que el mensaje fuese predicado en otros países. Allí en su zapatería él había puesto un mapa y cuando estaba remendando miraba con tristeza aquel mapa y los países donde el evangelio no había sido predicado, donde las buenas nuevas de salvación no habían sido llevadas. Una vez en una reunión de su iglesia, cuando se enfatizaba la necesidad de llevar el evangelio a los paganos, cuando Guillermo Carey les comenzó a decir que era necesario ir y predicar el evangelio en esos países, un pastor ya de edad, exasperado por el mensaje de aquel joven, le dijo, joven, siéntese, siéntese. Usted es un entusiasta, pero cuando a Dios le complazca convertir a los paganos, Él sabrá hacerlo sin consultarlo ni a usted ni a mí. A pesar de eso, Guillermo Carey no se desanimó en su deseo. En 1793, después de grandes pruebas, Guillermo Carey y su joven familia, junto con un compañero, zarparon en un velero danés. Aquel velero se tardó 5 meses en llegar a Calcuta, la India. Y en esos 5 meses, Guillermo Carey aprendió el bengalí, que es el idioma que hablaban en la India. Cuando él pudo bajar del barco, cuando llegó a Calcuta, él pudo predicar el evangelio en el idioma de las personas y las personas llegaban en grandes cantidades para poderle escuchar. Carey percibió la necesidad imperiosa de que ese pueblo tuviese la Biblia en su propia lengua. Y sin demora, Guillermo Carey comenzó a traducir la Biblia al bengalí. La rapidez con que él aprendió los idiomas en la India todavía es motivo de admiración por muchos lingüistas. Nadie sabe cuántas veces Guillermo Carey experimentó grandes desánimos en la India. Su esposa no tenía ningún interés en los esfuerzos de su marido y enloqueció. La mayor parte de los ingleses con quienes Guillermo Carey se encontraba en la India creían que él estaba loco. Durante casi 2 años no recibió ni una tan sola carta de su familia ni de sus amigos allá en la India, de Inglaterra. Muchas veces Guillermo Carey y su familia no tuvieron para comer. Para sustentar a su familia, el misionero se volvió un labrador y trabajó como obrero en una fábrica de añil. Cuando uno de sus hijos comenzó a predicar, Carey escribió, mi hijo Félix respondió al llamado de predicar el evangelio. Pero años más tarde, cuando ese mismo hijo aceptó el privilegio, el cargo como embajador de Gran Bretaña en Xi'an, el padre, desilusionado y triste, le escribió a un amigo, Félix se empequeñeció tanto
que se volvió embajador. Para él, la grandeza estaba en el servicio al Señor. Durante los 41 años que Carey pasó en la India, no visitó Inglaterra. Hablaba con fluidez más de 30 lenguas de la India. Dirigió la traducción de las Escrituras en todas esas lenguas. Aquel zapatero remendón y misionero incansable solía decir a las personas: compongo zapatos para pagar los gastos que se originan de mi verdadero negocio, que es servir a Dios. ¿Qué es lo que anhelas tú? Saben que ahora hay una gran cantidad de jóvenes aún dentro de nuestra iglesia que quieren ser misioneros, quieren que los manden. Y cuando hay esas oportunidades y se dan cuenta que ellos tienen que pagar su pasaje hasta el lugar donde van, que a veces son miles de dólares en pasaje, cuando se dan cuenta que lo que les van a pagar apenas les va a ajustar para comer, ya no quieren ir. O sea, no anhelan servir, porque para servir no necesitamos ir a otros países, mis queridos jóvenes. Para servir lo que necesitamos solo es el deseo de servir. Tú fuiste creado para servir. Aquí o lejos, el Señor tiene un plan para ti, pero tu privilegio y tu misión es servir. Comenzar a servir aquí en tu iglesia, comenzar a servir en tu comunidad, comenzar a servir en tu institución educativa donde tú estés. Fuiste creado para servir. ¿Estás cumpliendo tu misión?